Quiero comenzar leyendo algunos pasajes. El día de hoy nuestra exposición no es principalmente una exposición bíblica, literalmente, sino vamos a hacer más bien una exposición histórica, teológica del credo niceno. Y me gustaría que escuchemos este texto para iniciar. Dice el Salmo 111: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Mis hermanos, es un gozo para mí estar aquí. Realmente es un privilegio poder conocer esta iglesia que nos ha servido de diferentes maneras, orando por nosotros, prestándonos a uno de sus pastores ya varias veces, así como teniendo compañerismo de diferentes maneras. Y por eso quería comenzar con este texto: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos, porque es un privilegio para mí estar aquí. No obstante, en estas conferencias no solo estaremos alabando al Señor en la congregación de los rectos, de los que están aquí, sino que a la luz de conocer más el credo niceno, estaremos alabando al Señor con la congregación de los rectos de 2000 años de historia de la iglesia. Dice el Salmo: grandes son las obras de Jehová. Grandes son las obras de Jehová. Y hoy quiero que vean eso a través de la historia de Nicea. Quiero que vean, hermanos, que el Señor es grande y poderoso, y que lo que Él prometió a través de su Hijo Jesucristo en Mateo 16 es verdad. Que Él es el Cristo, y sobre esa roca edificaría su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, y que la iglesia va a permanecer hasta el fin de los siglos, y que no importa que la iglesia sea perseguida, o no importa que la iglesia sea por un tiempo incluso confundida en la doctrina, Cristo resucitado vencería sobre sus enemigos. Grandes son las obras de Jehová. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Y hoy tengamos memoria de ellas. Hoy tengamos memoria de sus maravillas. Mis hermanos, acompáñenme a hacer una breve oración para encomendar este tiempo al Señor. Señor, te alabamos en la congregación de los santos. Te alabamos, Señor, hoy con las diferentes iglesias aquí representadas. Pero te alabamos, Señor, también con aquellos ángeles que están delante de ti. Y te alabamos, Señor, con aquellos santos que ya nos precedieron. No solo con el pastor que el día de hoy partió a tu presencia, pero te alabamos también, Señor, con aquellos fieles pastores, como Atanasio, como Alejandro, como Basilio, que ahora están delante de ti. Señor, usa estas ponencias, esta exposición de la historia, para hacernos recordar que grandes y maravillosas son tus obras. Y ayúdanos, Padre, a conocer mejor la doctrina y tomar la estafeta para ser una iglesia fiel y guardar la sana doctrina hasta que tu Hijo Cristo venga o nosotros partamos a tu presencia. Sé con nosotros, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, en nombre de esta conferencia, como lo hemos visto, creemos el 1700 aniversarios de la fe nicena. El propósito
con estas conferencias, mis hermanos, es querer enriquecer la fe de la iglesia a través de conocer mejor la historia del credo niceno y su teología. Hoy vamos a tener más historia y mañana vamos a tener una mejor combinación de historia y teología. Mi deseo es que al final de estas conferencias ustedes tengan una mejor cultura de la historia de la iglesia, que su cultura histórica de la iglesia sea enriquecida. Mi segundo propósito con estas conferencias es que su doctrina sea afilada. Yo sé que en esta iglesia ustedes tienen muy buena enseñanza. Mi propósito es poner un granito de arena para que ésta se siga perfeccionando y creciendo. Y en tercer lugar, mi propósito a través de estas conferencias es que con la historia y la teología de Nicea, su corazón rebose más del amor a Dios, de amor a Dios, que su corazón se asombre más de lo maravilloso y grande que es Dios. Mis hermanos, vamos a hablar de la Trinidad en estas conferencias y mi propósito va a ser que ustedes entiendan un poco más de la Trinidad, pero se van a dar cuenta de algo, que mientras más entienden van a salir de las conferencias un poco frustrados porque se van a dar cuenta que menos entienden. Y eso es lo deleitoso de este tema, que es un tema inagotable. Se requiere esfuerzo. Y yo les pediré esfuerzo de su parte. Yo me he esforzado por hacer estas lecciones lo más digeribles posibles, pero nos vamos a adentrar al misterio de misterios que es Dios. Dijo un reformador, un protestante, dijo que hay dos grandes misterios en la fe cristiana. Uno es cómo hay un Dios en tres personas, hablando de la Trinidad. El segundo es cómo en Cristo, en la única persona de Cristo, hay dos naturalezas. Bueno, hoy en estos 2 días vamos a profundizar en uno de los más grandes misterios de la fe. Por lo tanto, se requerirá esfuerzo de mi parte para hacer esto digerible, pero también esfuerzo de su parte para poder concentrarse en estas lecciones. Hermanos, es maravilloso que estemos teniendo unas conferencias así. Yo sé que es común tener las conferencias el 31 de octubre porque es el día de la Reforma. Qué bueno, síganlas teniendo. Nosotros no tenemos conferencias, pero a veces el día de la Reforma, al menos lo hemos hecho 1 o 2 veces quizá, comemos salchichas y luego les explico por qué. Pero hermanos, feliz en adelantado, feliz 20 de mayo, que es el día que inició el concilio de Nicea formalmente, hace 1700 años. Feliz 20 de mayo. Mis hermanos, esta conferencia no es menos reformada que la del 31 de octubre. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente ser reformados de verdad, porque nuestros padres en la fe, los bautistas particulares y los reformados, no estaban pensando que ellos estaban inventando una nueva iglesia. Ellos estaban intentando recobrar las verdades que la iglesia de Cristo había establecido en Nicea, en Calcedonia, en Constantinopla y a través de los años, y que lo estaban recuperando porque la iglesia se había estado pervirtiendo. Y ellos dijeron que ellos eran la verdadera iglesia. Hermanos, y esto es lo que debemos entender. Hoy nosotros estamos celebrando
el ser verdaderos reformados, porque ser verdaderos reformados es ser católicos de corazón, no romanos. Ellos no son católicos, ellos son papistas. Nosotros somos los verdaderos reformados católicos. Estos credos no es que les estamos pidiendo permiso, oye, está muy bueno, préstamelo tantito, ¿no? No, nos pertenecen, son nuestra herencia. Hermanos, tan reformado es celebrar el 31 de octubre, no Halloween, sino el día de la Reforma, como es celebrar estas conferencias en honor al Concilio de Nicea. ¿Qué hay más reformado que conocer al Trino Dios? Hermanos, esto es una carga en mi corazón. Y he decidido hacer de esto el propósito de mi ministerio, tanto como pastor como maestro en los diferentes lugares que pueda estar. Quiero mostrar a la iglesia que no solo necesitamos tener una sólida doctrina de las 5 solas. No solo necesitamos tener los 5 puntos del calvinismo. No solo necesitamos aprender a ser confesionalistas y el principio regulador y la eclesiología bautista reformada. Todo eso muy bien, gloria a Dios, lo necesitamos. Pero mi propósito y uno de mis cargas es esta, que necesitamos regresar a conocer quién es nuestro Dios. ¿Quién es el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios inmutable, el Dios trino? Porque si nosotros no estamos bien fundados en estas doctrinas, hermanos, no hay fundamento para sola gracia. Yo espero mostrarles esto próximamente. Es debido a que nuestro Dios es trino, que la salvación no es por obras. Es debido a que el Padre engendra eternamente al Hijo y expira eternamente al Espíritu Santo junto con el Hijo. La razón por la cual es sola gracia. Y es que si nosotros nos olvidamos de quién es Dios, la reforma que hoy ha comenzado, no importa qué buena eclesiología tengamos, la reforma se va a perder, hermanos. La reforma se va a olvidar. Y es que nos hemos enfocado mucho en doctrinas de la gracia en ocasiones y nos hemos olvidado de nuestro Dios. Y gracias a Dios sé que no es así en esta iglesia. Y por eso hay estas conferencias, porque esta iglesia valora conocer quién es su Dios. Aprovechemos esta celebración para profundizar en ello. Mi primera lección se titula La historia del credo niceno. Eso quiere decir que los 10 o 15 minutos que tomé eran la introducción, ahora empieza la lección, ¿ok? En esta primera lección mi propósito es contarles de una manera resumida la historia del credo niceno. El credo que vamos a estar estudiando el día de mañana. O no lo vamos a poder estudiar todo, pero en el que nos vamos a estar enfocando. Así que sería bueno que conozcamos algo de la historia del credo niceno. Este es el credo niceno que vamos a recitar al final para familiarizarnos. Sé que ustedes han estado revisando esto con el pastor Eduardo, así que no les será extraño este credo. Pero ese es el que vamos a revisar. Este es el credo particular que vamos a revisar, que prácticamente podríamos dividirlo en 3 partes. Algunos lo dividen en 4, a mí me gusta más dividirlo en 3, en donde se habla primero de Dios Padre, creo en Dios, en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y después tenemos en la línea quinta, y en un solo Señor Jesucristo. Ese y está diciendo, y creo también en un solo Señor Jesucristo. Y después tenemos en esta parte, y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Este es el credo que vamos a estar estudiando, este es el que se llama el credo niceno, y lo vamos a estar recitando al final de esta ponencia. Pero hablemos de su historia. ¿Cómo es que este credo se formó?
¿cómo comenzó todo? Para hablar del credo niceno tenemos que remontarnos a Alejandría, Egipto, al siglo IV. Esto quiere decir los años 300, ¿sí? Y tenemos que conocer a dos personajes principales. Un presbítero llamado Arrio y un obispo llamado Alejandro. Déjenme darles un poquito de contexto de qué es un presbítero y qué es un obispo en este contexto, en el siglo IV. El obispo, imaginen que era el pastor encargado de otras muchas iglesias. Y el presbítero era encargado de una de esas muchas iglesias. Así que el obispo tenía autoridad sobre el presbítero. Y el obispo era el encargado de, digamos, en una región, cuidar que la doctrina estuviera bien, estuviera correcta. Y el obispo tenía autoridad para llamar a los presbíteros y preguntarles cómo iba en su doctrina, o incluso llamarles la atención o pedir a los demás que hicieran una moción para destituir a cierto hombre y demás. Bueno, Arrio era uno de esos presbíteros que estaba bajo el liderazgo de Alejandro de Alejandría. Y Arrio enseñaba cosas buenas a su iglesia. Arrio enseñaba cosas verdaderas a su iglesia. Por ejemplo, Arrio enseñaba que Dios era completamente único, a diferencia de cualquier otro ser, y que Él estaba más allá de la comprensión y de los pensamientos humanos. Arrio enfatizaba cosas que hoy muchos cristianos están perdiendo de vista, que Dios realmente es diferente a nosotros, que Él no es como ninguna criatura, que Dios es único. Él decía que Dios no tenía principio ni fin, que no era mutable y que no tenía una causa, o sea, nadie había causado que Dios existiera o que Dios fuera como es. Muchas cosas verdaderas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Arrio y Alejandro? Se dice que alrededor del año 318, una cancioncita pegajosa empezó a rondar a través de las iglesias. Y era una cancioncita que decía algo así: hubo un tiempo en el que el Hijo no era. Hubo un tiempo en el que el Hijo no era. En el año 318 llegó a los oídos de Alejandro, el obispo, que uno de sus presbíteros, aunque estaba enseñando algunas cosas verdaderas respecto a Dios, estaba enseñando algunas cosas falsas también. Y esto es algo que debemos aprender respecto a la herejía. La herejía nunca es todo error. La herejía siempre es parte verdad mezclada con error. Y Alejandro estaba preocupado porque parecía que Arrio estaba enseñando que el verbo de Dios, la segunda persona de la divinidad, tuvo un comienzo, llegó a existir
sino en el tiempo. Sí hubo un momento en donde el verbo no era. Y esto retumbó en los oídos de Alejandro. Y hermanos, déjenme decirles algo importante respecto a este retumbar. ¿Por qué esta enseñanza de Arrio causó tanta conmoción? Porque, hermanos, porque la doctrina de la Trinidad no nació en Nicea 325. Es cierto, la doctrina de la Trinidad se fue formulando con palabras más precisas, con palabras y conceptos más claros conforme fue pasando el tiempo. Pero hay algo muy importante que recordar. La doctrina de la Trinidad no nació en el año 325. Ya había una forma de la sana doctrina que la iglesia había estado escuchando. De manera que cuando Alejandro escuchó esa cancioncita, no le sonó muy bien. Déjenme ponerles una ilustración. Imaginen que ustedes conocen muy bien una melodía. Quizá una melodía clásica de Vivaldi o de Bach. Y hay alguien en un restaurante tocando alguna de esas, ya sea con un violín, ya sea con el piano. Y ustedes la conocen tan bien que identifican que él hizo unas modificaciones. Y cuando hace las modificaciones, ustedes voltean y dice, eso no me suena. Hermanos, aunque la doctrina todavía no estaba completamente formulada, desde que los apóstoles mueren, los cuales nos enseñaron la doctrina de la Trinidad a través de la historia de la redención, había ya un sentir, había ya una música en donde se decía, el Padre es Dios, el Padre ha tenido eternamente un Hijo, y el Padre y el Hijo, junto con el Espíritu Santo, siempre han sido adorados. Y entonces esta música se escuchaba de diferentes maneras, a través de sermones, a través de las epístolas del apóstol Pablo. La gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. O imagínense la fórmula bautismal, cada que se celebraba, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a través de liturgias, a través de sermones, a través de cartas. Ya se escuchaba la melodía de la doctrina de la Trinidad, de manera que cuando Arrio tocó esa nota, hubo un tiempo en donde el Hijo no era. Alejandro, que era agudo, luego identificó, hay algo mal aquí. Y allí comenzó el problema. Cito a Arrio. Él dijo que el Padre y el Hijo son plenamente distintos entre sí en sustancia y esplendor. Nicea comenzó porque había dos teologías. Había dos teologías. La teología de Arrio y la teología de Alejandro. Abran sus Biblias por un momento en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Y síganme con sus vistas en el versículo 24 al 26. Dice, está hablando, en el proverbio está hablando la sabiduría, ¿sí? Y dice, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada.
no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Y podemos seguir leyendo y enfatiza la preeminencia de la sabiduría. Arrio y Alejandro, ambos creían que esta sabiduría realmente era el Hijo de Dios hablando a través de Salomón. Y está diciendo, antes de los abismos fui engendrada. Para Arrio, no obstante, este texto enseñaba que el verbo, que el Hijo había sido engendrado y por lo tanto no era Dios. ¿Por qué? Porque para Arrio Dios es absolutamente simple. Y mantengan esa palabrita en su mente, simple, porque ahorita voy a explicar su significado. Y debido a que Dios es simple, por lo tanto, el verbo que había sido engendrado necesariamente tenía que ser engendrado fuera de Dios. El verbo no era engendrado dentro de Dios, sino fuera de Dios, porque Dios es simple. ¿Qué enseñaba Alejandro? Para Alejandro, sí, Proverbios 8:24 sí estaba hablando del verbo. También creía eso. Y es que para Alejandro, así como para Atanasio, este no es el único lugar en donde se habla del Hijo o del verbo o de la sabiduría, que dice la Escritura que Cristo es la sabiduría de Dios. No es la única vez que habla de Él como engendrado. Ustedes recordarán el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Alejandro estaba de acuerdo con Arrio de sí. Proverbios 8:24 está hablando de el verbo. Y sí, Alejandro también está de acuerdo con Arrio de que Dios es simple. Ahora, dije que mantuvieran eso ahí porque ahora les voy a explicar qué es eso. Que Dios es simple no significa que es fácil. Que Dios es simple no significa que Dios es sencillo. Esta es una palabra con una gran profundidad. De hecho, mis hermanos, todos aquí que confiesan la Confesión de Londres de 1689, ustedes confiesan ya que Dios es simple. Su confesión, en el capítulo 2, párrafo 1, dice de Dios lo siguiente: que Él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin partes. Eso significa simple, algo que no tiene partes. Ahora, toda cosa creada está compuesta de partes. Toda. Incluso los ángeles tienen una composición, aunque son espíritus purísimos y espíritus simples, no obstante, no son absolutamente simples. ¿Qué enseña en esencia la simplicidad de Dios? Déjenme enseñar la simplicidad de Dios a través de otra doctrina, quizá un poco más sencillo para esta noche. Que Dios es simple quiere decir que Dios no cambia. Hermanos, todos estamos de acuerdo aquí que Dios no puede ser peor de lo bueno que es, ¿verdad? Dios no puede ser desmejorado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué si les digo que Dios no puede ser mejor? ¿Están felices?
¿Están contentos? Dios no puede ser mejor, hermanos. Mira, si te digo, hermana, eso de tu esposo, ponte triste. Pero si te digo eso de Dios, ponte feliz. ¿Qué quiere decir que Dios no puede ser mejorado? Fíjense esto. Dios es tan perfecto y su vida es tan plena, tan llena, que si cambia para mal es algo imposible, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Pero no puede mejorar en ningún sentido. Eso significa que Dios es inmutable. Que nada, fíjense esto, nada en Dios puede ser activado. Imagínense una cabina de avión. Y entonces empieza el piloto a mover los botones, a activarlos. Están apagados y los empieza a activar. Y empieza a moverlos. Y empieza a acelerar las turbinas. Bueno, toda esta maquinaria es muy mutable. Está compuesta de muchas partes. Y por lo tanto esa potencia que tiene, se puede activar esa potencia. Bueno, hermanos, que Dios es simple, quiere decir que no hay nada en Dios, no hay ningún botoncito que lo haga ser, que haga que una potencia que tiene, ok, vamos a subirle al amor de Dios. Ahora vamos a subir a su bondad. No, quiere decir que el amor que ya es Dios, lo poderoso que ya es Dios, ya está, digámoslo, en su máxima potencia. Por lo tanto, en Dios no hay cambios, no puede haber movimientos en su ser. Por eso decía Arrio que si Dios engendró la sabiduría, engendró al verbo, vean esto. Ese engendramiento tenía que ser fuera de él, porque Dios no puede cambiar, no puede activar una potencia nueva en él. Por eso insistía, tiene que ser de fuera, hermanos. Arrio fue todo un movimiento. Yo sé que ahorita nadie le pondría Arrio a su hijo, pero quizá en ese tiempo él fue una casi estrella de rock o algo así. Si tú hubieras estado en la iglesia y eras de los que estaban medio despistado y no fuiste un domingo y escuchabas al pastor y te convencía con sus argumentos, tenías un bebé, lo llamabas después te diste cuenta que era el hereje y ya lo dejaste así, eso pudo haber pasado. Déjenme decirles algo. Y no tengo todo el tiempo para contarles toda la historia, pero esto fue muy complejo. Arrio convenció a muchos. Arrio convenció a una gran cantidad de personas porque les hacía lógica. Sí, Dios es inmutable. Entonces, cuando nosotros pensamos en engendrar, ¿qué se necesita para engendrar? Bueno, antes no engendró, después engendró. Antes no tenía hijo, ahora tiene hijo. Pero eso tiene que ser una criatura, no puede ser algo que pasa en el ser de Dios. Pero Alejandro veía esto como una traición a la Escritura y a la tradición que Alejandro había recibido. Alejandro veía esto como una traición a la Escritura y a la tradición que había recibido. ¿Por qué veía esto como una traición a la Escritura? Porque Jesucristo dijo, decir, yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Y luego dice en el Salmo 2, y después Hebreos lo cita, dice el texto, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero como después va a preguntar Agustín, ¿y cuándo es hoy para Dios? Si Él es eterno, ¿cuándo es hoy? Eso quiere decir, yo te he engendrado eternamente. De manera que así como el Padre siempre ha existido, de la misma manera, decía Alejandro, el Hijo también, porque si no hay Hijo eterno, no hay Padre eterno. Y así fue como la historia se desarrolló. Continuemos con la historia. Mañana les hablaré de la teología. Hoy continuemos con la historia. Debido a que Arrio no se sometía a su obispo Alejandro, terminó expulsándolo. Pero cuando Arrio fue excomulgado de Alejandría, esto provocó que buscara partidarios. Y si el problema empezó en el año 318, en el 320 Arrio ya había juntado a un tal Eusebio. Y ustedes conocen ya a un Eusebio. Ustedes conocen a un Eusebio de Cesarea. Y tiene un libro que se llama Historia Eclesiástica. Él vivió también en el siglo IV y narra la historia de la iglesia. ¿Qué creen? Él también fue medio convencido por Arrio. Pero hubo un partidario más agresivo, Eusebio de Nicomedia. Tan fuerte fue la influencia de Arrio que se hizo un concilio en Bitinia, sí, aquella que menciona la Escritura, en donde varios presbíteros se juntaron con Arrio. Arrio los convenció y dijo, ¿qué crees? Arrio no es hereje. Y le mandaron una carta a Alejandro. Alejandro, tienes que restituir a Arrio a su puesto. ¿Qué creen que hizo el obispo de Alejandría? Él dijo, no. Bueno, para hacer la historia breve, que créanme, no es broma, esto nos podría tomar quizá 5 horas para dar un resumen de la historia. Para hacer la historia breve, déjenme decirles que Constantino derrota a su coemperador Licinio en el año 323. Y Constantino quería la unidad de la iglesia. Y Constantino hace cosas grandiosas. Yo no sé si mi esposa, queremos tener más bebés, pero yo no sé si mi esposa sigue orando para que sean hombres, porque sabe que uno sería Constantino. Quizá por eso el Señor se tardó en darme primero 4 hijas para olvidarme de ciertos nombres. Hasta el 5.º que llegó ya no estaba tan mal. Pero hermanos, Constantino hizo cosas grandiosas para la iglesia. Imagínense esto. Y por eso, si ustedes leen la historia de Eusebio, de hecho Eusebio tiene una carta que se llama así como la alabanza para Constantino. Es que imagínense esto. Antes de Constantino, las iglesias eran perseguidas. Imagínense, cristianos torturados, iglesias quemadas, Biblias quemadas. Fue un espectáculo cuando Constantino llama a un concilio. Él dice, el cristianismo es verdadero. Yo realmente no dudo de la fe de Constantino. Hizo cosas extrañas, sí, pero no dude su fe. Y Constantino dijo, el cristianismo es verdadero.
y ahora es legal. Constantino, es cierto, llama al concilio porque políticamente le convenía que hubiera paz entre las iglesias. Eso es verdad. Hermanos, que no nos dé vergüenza contar la historia de la iglesia como es. Dios usa piedras para avanzar su reino. ¿Se acuerdan de aquel evento donde Jesús agarra lodo, agarra tierra, escupe y lo pone en sus ojos? Yo creo que está mostrando que Él es el creador, pero también eso nos muestra cómo Dios se complace en usar tierra para avanzar su reino. Es cierto. Si les platicara del carácter de algunos héroes de la fe, que llamamos héroes, uno diría, caramba, si hubiera sido miembro de la iglesia, el pastor Eduardo lo hubiera colgado. Pero Dios se complace en usar medios casi como tierra para que de Él sea la gloria. Entonces, debido a que estaba preocupado por su gobierno y entendía algo de la teología, él tenía un muy buen asesor teológico que se llamaba Ocio de Córdoba, y tenía un mal consejero que era Eusebio, tanto de Nicomedia como de Cesarea. Pero él llama al concilio en el año 325 y realmente no se iba a celebrar en Nicea, sino se iba a celebrar en Ancira, o si lo pronunciamos de la forma tradicional, Anquira. Pero por algunas razones políticas se termina haciendo en Nicea. Hermanos, yo les estaba diciendo esto. Esa reunión tuvo que ser un espectáculo. No solo por la entrada triunfal de Constantino. Si ustedes leen la carta de Eusebio, él dice, cuando Constantino entró con sus ropas púrpuras, el sol brillando sobre su cabeza. Claro, está exaltando a este hombre que trajo tanta paz a la iglesia. Pero no me refiero a ese espectáculo. Tampoco me refiero al espectáculo que antes el Estado perseguía a la iglesia, ahora les pagaron los viáticos, los aviones, los caballos y los hoteles. Ahora todo fue pagado por el gobierno. Pero eso no es tampoco el espectáculo. Hermanos, esa reunión tuvo que haber sido un espectáculo visual. Porque obispos y presbíteros que estuvieron en esa reunión y diáconos, que en ese tiempo el diácono era algo diferente a lo que es en día. De hecho, Atanasio en este tiempo era un diácono y estaba al lado de Alejandro en este concilio. Esto tuvo que ser un espectáculo visual, porque es seguro que había pastores ahí con manos amputadas, con quemaduras, con piernas amputadas, que habían sufrido por su fe y ahora se reunían para discutir la doctrina. Dios había tenido que dejar un tiempo de persecución por el bien de su iglesia y para la expansión de su reino, pero ahora el mismo Dios soberano estaba usando al hombre más poderoso del mundo, porque en este tiempo Constantino ya había ya había vencido a Liciano, y ahora era el único emperador del gran imperio romano. Y ahora todo estaba siendo solventado por él y se reunirían desde mayo hasta, no recuerdo si es junio o julio, para discutir la teología. Según las investigaciones modernas, cerca de 200 pastores teólogos estuvieron presentes para esa reunión. Allí, Ocio, consejero del emperador, fue el que presidió, el cual era favorable para Alejandro. Aunque se discutieron otros temas, el tema principal fue la doctrina de la Trinidad. Y hay una forma de contar la historia muy triunfalista, pero a mí me gusta ponchar globos.
mostrar que a veces las cosas no son como nos las cuentan. ¿Saben cómo se suele contar esta parte de la historia? Bueno, allí estaba Atanasio, junto a su obispo Alejandro, y Atanasio estaba redactando el credo mientras los demás peleaban. Y entonces se levanta Atanasio y dice la palabra homoousios, homoousios. Y todo el concilio dijo, sí, eso es, ahí está, esa es la palabra correcta. Y entonces los nicenos ganaron. Bueno, no, las cosas no fueron así. Y sí, Atanasio hizo una gran obra y mañana quiero hablarles de Atanasio brevemente para animar su fe. Pero la historia es un tanto mucho diferente. Los nicenos, o sea, Alejandro y los que estaban a favor de Alejandro y Atanasio, encontraron bastante difícil mostrar al emperador y a los demás, porque en esta reunión deben saber que habían tres grupos. Estaban los alejandrinos, llamémoslos así, estaban los arrianos y en medio estaban un montón de pastores así, viendo cuál era lo correcto. Entonces, los alejandrinos, o llamémoslos los atanasios, o los nicenos, tenían dificultad para mostrarle al grupo del medio el error de Arrio, porque imagínense esto, usted decía Alejandro, no, es que Jesucristo es, el verbo es la imagen de Dios. ¿Y qué decía Arrio? Sí, es la imagen de Dios. Su primera imagen que creó. No, es que el verbo es engendrado. ¿Y qué decían los arrianos? Sí, sí lo es. Y decían los nicenos, el hijo es hijo del Padre y él participó en la creación. ¿Y qué creen que decía Arrio? Sí, así es. Así que estaban encontrando difícil mostrar el error de Arrio. Y entonces dijeron, bueno, la única forma o una de las maneras en demostrar su error es preguntarle a Arrio enfrente de todos. Es preguntarle a Arrio enfrente de todos. Arrio, ¿crees que el verbo es homoousios? Sí, esta fue una palabra importante que definió el concilio del 325. Lo único es, como les voy a explicar en un momento, que hubo mucho debate después en el mismo grupo niceno sobre esta palabra. Entonces sí, Arrio para este tiempo podría decir, el verbo es, vean esto, homoi, bueno, no alcanzo allá, hermanos, así que, pero ustedes léanlo allá, vean ese es homo y ousios. Esa palabra homo o homoi es semejante y la otra es una palabra que habla de esencia, ousios. Y decía Arrio, si el verbo es de una sustancia semejante, pero diferente, no es la misma. Los alejandrinos insistían, vean que ya no tiene la U. Homo igual ousios, de la misma esencia. Y sí, esta palabra fue definitiva para vencer a Arrio. Para mostrar, vean esto, para mostrar al grupo del medio que Arrio sí se estaba alejando del sonido de las buenas palabras, que Arrio sí estaba diciendo algo diferente. Y entonces apareció el gran credo del 325, que se lee así. Si lo alcanzan a leer, síganme con sus vistas. Creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso,
creador de todo lo visible e invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito de su Padre, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, eso era contra Arrio. Vean esto, consustancial, homoousion, consustancial al Padre, de la misma sustancia, por el cual todas las cosas fueron hechas, todas las que están en los cielos como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, y subió a los cielos, y de nuevo vendrá a vivos y a muertos. Y creemos en el Espíritu Santo. Ya es todo. Ahí acaba. Y se añade, pero aquellos que dicen, hubo un tiempo en que no era, y no era antes de ser creado, y fue hecho de la nada, o sea, todas citas de Arrio, o es de otra sustancia o esencia, o el Hijo de Dios es creado, o cambiable, o alterable, estos son condenados por la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Este credo no se parece al credo que ustedes conocen y han estado estudiando. ¿Por qué? Porque sí, homoousios ayudó a demostrar que Arrio estaba mal, pero el grupo del medio, aunque todavía decía que Arrio estaba mal, ¿qué creen? Dijo, Alejandro y Atanasio, entendemos su punto, pero no nos gusta esta palabra. No nos gusta esta palabra porque puede transmitir algo como de materialidad en Dios. Es por eso que la historia no acaba en el 325. Se extiende hasta el 381. Casi 50, 60 años después. Y durante esos 50 años, una vez que acaba el concilio en el 325, déjenme mostrarles nada más lo complicado que es la historia. 4 grupos aparecen. Antes eran 2, ahora hay 4. Vean, solo se los menciono. Estaban los homoousianos, que son los atanasios, si queremos llamarlos así. Estaban los homoianos. Estaban ahora los homoiusianos. Y estaban ahora los anomoianos o heterousianos. ¿Qué pasó? Que está pre-Nicea. Nicea demuestra el error de Arrio, pero vean esto, del 325 al 381, estos grupos tienen que encontrar reconciliación teológica, ponerse de acuerdo. ¿Y qué creen? Sale otro grupo. ¿Cómo acabó el credo que citamos del 325? Y creo en el Espíritu Santo. Porque no era un debate en ese momento el Espíritu Santo. Pero en estos 50 años aparecen unos que van a ser llamados los que pelean con el Espíritu Santo. Que decían, no, sí aceptamos que Jesucristo es Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. No obstante, el Espíritu Santo no es Dios, es la fuerza del Padre y del Hijo. Y entonces en estos 50 años se levantan 3 grandes hombres. Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno. Para, tomando de la teología de pre-Nicea y Nicea, confesar que no, el Espíritu Santo también es Dios y es adorado con el Padre y con el Hijo. Entonces, 325
Mas el concilio de Constantinopla de 381, que ya no me puedo detener ahí, ese concilio merece toda una conferencia también. Y les animo a que se apuren a celebrarla, porque si se esperan a celebrar su 1700, en 50 años veo que algunos ya no van a estar por aquí. Así que mejor celebrarla anticipado. Pero en ese concilio, siendo guiado al principio por Gregorio Nacianceno, pero Gregorio Nacianceno era un poquito voluble y medio delicado, así que estando en el concilio se estaban peleando los pastores en la teología, se enoja y se va. Así que el concilio que había llamado Teodosio se celebra a principios del año 381 en Constantinopla. Y este concilio, que dura mayo, junio y julio, da como resultado no un nuevo credo. Ellos no creían que estaban haciendo un nuevo credo. Da como resultado el explicar, así lo veían ellos. Solamente estamos explicando o expandiendo lo que nuestros padres en el 325 decían y enseñaban. Y entonces nació el credo niceno. Déjenme terminar con unas conclusiones. A la luz de esta breve exposición, ya hemos aprendido algunas definiciones. Por ejemplo, ustedes ya saben que el concilio de Nicea se refiere al concilio que se celebró en el 325. Y llamamos al resultado de ese concilio no el credo niceno, sino el credo del concilio del 325. ¿Sí? El credo niceno, tal como nosotros lo leemos, tiene un apellido y se le dice el credo niceno constantinopolitano, pero lo llamamos, los amigos lo llamamos el credo niceno, para más fácil. Así que han aprendido esas definiciones. Ese credo fue el resultado del 325 más el concilio del 381. Deben saber, en ambos concilios se hicieron más que formular la doctrina. También se hicieron algunos cánones, pero nosotros recibimos la doctrina, mas no las estipulaciones eclesiásticas que ellos formaron, debido a que muchas de estas no se encuentran necesariamente en la Escritura, o simplemente son cuestiones de su tiempo, cuestiones históricas, o son adiáfora, pueden recibirse o no. Pero sepan esto, estén informados al respecto. Por ejemplo, en el concilio del 325, en el canon 20, se dice: los domingos y el Pentecostés todos deben orar de pie y no arrodillados. Canon 17, a los clérigos se les prohíbe prestar interés. Canon 2, prohibición a todos los miembros del clero de morar con cualquier mujer, excepto una madre, hermana o tía. Muchos de esos consejos válidos, pero es la doctrina de Nicea o el credo niceno constantinopolitano que recibimos. 2. Segunda conclusión. Hermanos, la doctrina de la simplicidad, que voy a profundizar un poco más de ella el día de mañana, es una doctrina que no estuvo en disputa. Ambos estaban de acuerdo, ambos la asumían. Y si queremos tener una robusta doctrina trinitaria, tenemos que fortalecer al mismo tiempo esta doctrina de la simplicidad. 3. Debemos aprender de esta historia que la doctrina de Dios y de la simplicidad debe ser bíblicamente expuesta y no debemos poner nuestros razonamientos sobre ella. El problema de Arrio es que quiso someter a Dios a su razón en lugar que la Escritura sometiera su razón. 4.
Aprendamos la importancia de las palabras extrabíblicas. Hermanos, encontrar nuevas palabras que expresen la fe antigua, de la antigua fe sobre Dios, empezó a ser necesario para poder descubrir a los herejes. No intentemos hacer de nuevo la doctrina. Vean toda la historia que hubo detrás de homoousios. Se ve sencillo y algunos piensan, ocupemos otra palabra. La iglesia batalló, sudó, derramó sangre por esto. Mañana van a verlo con Atanasio, 5 veces expulsado de su ciudad por defender la doctrina. Las palabras importan. No nació la iglesia en el siglo XXI. No nació la iglesia en el cumpleaños de tu pastor. No nació la iglesia en el año 1517 con Lutero. No nació la iglesia en la era medieval. La iglesia tiene 2000 años de estar viva y debemos escuchar la obra del Espíritu Santo a través de estos 2000 años. No debemos ser tan orgullosos como para pensar que nosotros tenemos la sabiduría. Él ha dado pastores y maestros a través de los años para enseñarnos la forma de las sanas palabras, y seamos agradecidos por las obras de estos hombres. Aprendamos de sus aciertos y evitemos sus errores. 5. Los credos son resúmenes de la verdad contenida en la Biblia. Buscan ser resúmenes concisos de lo que explica las Escrituras, y no nuevas invenciones. 6. La doctrina importa. ¿Quién es Cristo? Fue la pregunta de Nicea. Y sigue siendo la pregunta hasta el día de hoy. ¿Y tú? ¿Quién dices que es el Hijo del Hombre? Si dices que es una mera criatura, no hay salvación para ti, pecador. Pero si confiesas que Él es el Hijo eterno, hecho carne, para nosotros, para nuestra salvación, entonces puede haber salvación. Recitemos, por favor, antes de irnos, el credo niceno. Y quiero que noten algo que mañana voy a enfatizar un poco más. Quiero que noten la relación íntima entre quién es Jesús y lo que vino a hacer para nosotros.